Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. La primera lectura del día de hoy es del primer libro de los Reyes. Elías viene escapando después de aquella epopeya suya de único profeta de Dios ante los 450 sacerdotes de Baal pasados a degüello. Jezabel quiere matarlo. Está ahora ante el Sacromonte, el Horeb. Su camino ha sido la fuga del Carmelo al Horeb. Allí, en el monte Sinaí, o Horeb, es el mismo, ha sido convocado por el mismo Dios a quien sirve. Elías, después de pasar la noche en una cueva, le han mandado salir de esa cueva y esperar de pie el paso del Señor. Dice el relato bíblico: «Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto». Elías es amigo de Dios, y así se manifiesta Dios a sus amigos, no en la potencia sobrecogedora que horroriza y que aniquila al hombre, porque ¿quién puede soportar el poder de Dios? No, Dios se hace cercano y deliciosa su presencia, suave como la brisa, acariciadora. Así se presenta a los que le aman. Dios hizo hombre, y más aún se ha quedado con los hombres haciéndose Eucaristía, porque nos ama, permanece con nosotros y oculta todo su infinito poder en esa pequeña hostia, en ese pequeño pedazo de pan consagrado. Mi pequeño cielo en la tierra, la llamaba Santa Teresita. Si grande había sido la rebelión del pueblo al seguir al falso dios, a Baal, en el que se ocultaba el mismo demonio, pues ahora, en este tiempo, que por el grado de apostasía podemos juzgar como final, hemos pasado todo límite de ofensa a Dios. Y no hablo solo del mundo, sino sobre todo, lo más preocupante, de la iglesia, de cierta iglesia, de la no iglesia, que cohabita con la iglesia fiel a su Dios y Salvador. Cohabitan, pero entre ellas no hay comunión. Los actos blasfemos, la negación diabólicamente obstinada de negarle a Dios la adoración, de no permitir que el fiel se arrodille, que reciba al Señor debida y católicamente,
esos infames y torpes desafíos a Dios que manifiesta la voluntad apóstata de aquellos de la parábola que decían, no queremos que sea nuestro rey. La total falta del santo temor de Dios. Las enseñanzas y escritos blasfemos contra la divinidad de Jesucristo y la virginidad perpetua de María, de su madre. Estoy hablando de la iglesia, de los que están en la iglesia, no fuera de sus estructuras. Las gravísimas ofensas cometidas contra la Eucaristía, sacrilegios, ultrajes, indiferencias, todo eso, ¿no creen que llevará a que el hombre conozca el furor del Altísimo? Y que esa ira de Dios será muchísimo mayor a la fuerza del huracán, a la conmoción del terremoto, al abrasar del fuego que devora todo lo que encuentra y extermina. ¿Cómo no recordar a los mensajes de Garabandal? Fijaos, en 1961 les dijo la Virgen a las niñas, la copa se está llenando y si no cambiamos vendrá un castigo. Y 4 años después oyeron que se les decía que la copa que se estaba llenando ahora está rebosando. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, sigue diciendo el mensaje. ¿Y qué os parece ahora, casi 60 años después? Nada de reclinatorios, prohibido arrodillarse, bancos sin rodilleros, celebraciones circenses, comuniones sacrílegas, todos de pie en la consagración, iglesias cerradas por el poder de un incierto virus, la blasfemia de tomar a la Eucaristía como vehículo de contagio, sagradas formas en indignos contenedores y tanto más y tanto peor. Sí, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos y todo eso nos provocó castigo. Sabíamos que se mofarían de la Virgen, ya lo habían hecho, que cambiarían la oración por los psicodélicos ruidos y luces de las discotecas. No imaginábamos que tendría como disc jockey a un cura. Eso no. Pero ¿qué más falta para sorprendernos? Sabíamos que no podía faltar la ecología integral, ni la conversión ecológica, ni el gender, ni la democrática sinodalidad de la escucha selectiva. Todo previsto, pero poco importa. El hastío es grande y poco importa ya que el final de la JMJ de Lisboa haya sido, por decir poco, extravagante parodia de celebración a cargo del mismo disc jockey de director. Y no faltaron prelados, echando fotos al cadencioso ceremoniero. Por cierto, no todo fue así, no, porque si en vez de pícides hubo boles, cuencos de plástico y de sagrarios contenedores también de plástico, los graves ultrajes fueron, al menos en parte, reparados por jóvenes arrodillados ante el Señor ultrajado. Debéis evitar la ira de Dios, decía en Garabandal la Virgen. Urgente convertirse, urgente reparar, urgente volver a Dios y pedirle perdón. Urgente pedir perdón por los que no lo piden y no dejar de dar gracias al Padre por el Hijo y al Hijo por su infinito amor, por ser para nosotros la suave brisa que nos despierta cada mañana a la plenitud de la vida. También esta JMJ ha sido ocasión de agradecimiento, sí. Gracias por esos jóvenes que con santo temor de Dios hicieron guardia arrodillados para desagraviarte, Señor. Gracias, Señor, por tus buenos pastores que cuidan del rebaño, ese rebaño que le has encomendado. Pienso en Monseñor José Ignacio Munilla, que aprovechando el tema de la ecología integral les habló muy claro a los jóvenes de su diócesis y también a los que estaban allí para oírle. Y también pienso en Monseñor Demetrio Fernández. Gracias por todos esos pastores y jóvenes que llenaron la iglesia participando de la misa de rito antiguo, con gran y digna devoción, con
respeto y decoro, como se debe hacer. Porque aquí no es cuestión de ritos, de vetus o novus ordo, es cuestión de santo temor de Dios. En la JMJ se ve el contraste de la iglesia fiel a su Señor, que lo honra y lo adora, que enseña la sana doctrina, que discierne y lleva luz a la oscuridad, y la que sigue al mundo, a sus ideologías absurdas. Verdadera afrenta no ya a Dios, sino a la razón, que no lo reconoce como su Señor, y en el que el culto, remedio de adoración, es barullero festejo del submundo de los malos espíritus. Eso sí, con disjockey de hábito clerical. Recordamos que el segundo mensaje de Garabandal decía que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, arrastrando con ellos a muchas más almas. Las almas de los jóvenes. Bueno, en definitiva, lo que importa de la JMJ son los jóvenes que acuden a ella. Importa qué se llevan, más que con lo que han venido. Los títulos de los temas del programa oficial había que llenarlos. Y como dije, hubo quienes supieron darle el justo contenido, quienes aprovecharon para dar una buena catequesis. Preocupante es cuando los jóvenes se llevan de la JMJ no la alegría de compartir la misma fe y el mismo Señor, de pertenecer a la misma iglesia de Cristo, sino la fiesta del mundo, esa fiesta de la discoteca, o el guiño cómplice que todo va bien cuando no va bien, sino mal a los ojos de Dios. Preocupante y muchos cuando infieren que no tienes que cambiar porque igual Dios te ama como eres. Muy de temer es cuando son arrastrados al engaño de la condescendencia al mundo del pecado y a la perversión. Dios los quiere a todos, quiere que todos los hombres se salven, de eso no hay duda, esa es su voluntad. Pero entre la salvación personal y la voluntad de Dios de salvación universal está nada menos que la libertad de cada uno. Y quien decide por caminos que no son los que quiere Dios, no puede esperar salvación alguna, a menos que se arrepienta, claro. Jóvenes y viejos debemos caminar por el camino trazado por nuestro Señor, que acogió al pecador para sacarlo del pecado. La iglesia, la única y verdadera iglesia de Cristo, rescata al que va por vías cerradas. Y nunca lo lleva a la juerga donde se ocultan, aunque no mucho, los demonios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. De Él se parte y a Él se llega. Por eso nuevamente, muy bien, don José Ignacio y los demás obispos, que le señalaron a sus jóvenes las mentiras de una ecología sin Dios y las falacias del gender, de la ideología de género, de una naturaleza desviada de la verdad del Creador. Vosotros, buenos pastores, los habéis confirmado en la verdad de la fe y de la moral cristiana. Jóvenes, amad a Cristo, seguid a Cristo, aspirad a los bienes de arriba donde está Cristo, abandonad los ídolos de este mundo y la efímera y falsa alegría de la carne. Qué raro es este tiempo, tiempo de apostasía y de hartazgo. Pensar que todas las líneas rojas fueron superadas y vemos lo que ni imaginábamos llegaríamos a ver. Y digo hartazgo, digo hastío, porque es lo que experimento. No sé cómo lo viven los demás. Hartazgo al ver que las ofensas a Dios siempre aumentan y nadie las detiene. Se nota, eso sí, que una fuerza preternatural está en acción, que bloquea toda reacción. Si no, no se puede explicar. Si no, ¿cómo se explica que ante tanta, pero tanta apostasía, ante tanta blasfemia, pocos se levanten y alcen su voz? Y no son precisamente quienes deberían hacerlo. La serpiente antigua, Satanás,
tiene paralizada a la víctima, como hacen las serpientes cuando hipnotizan a la presa que han de atacar. Nosotros también, como Pablo en su carta a los romanos, confesamos una gran tristeza por los que no reconocen al Salvador, que lo desprecian. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros el que se entristece y se entristece ante tanto menosprecio y maldad hacia el Salvador. Y con respecto al Evangelio solo quiero resaltar la queja que el Señor dirige a Pedro, hombre de poca fe. A Pedro se lo dice al único que osó caminar sobre las aguas, porque los demás no se atrevieron. Pedro, a quien más lo amaba. ¿Me amas tú más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y quien más se arriesgaba para ver después que sus deseos no se correspondían con su naturaleza, con su débil naturaleza humana. Si le reprocha a Pedro que poca era su fe, que se había atrevido a caminar sobre las olas, con mayor razón se los decía a los demás, que se aterraron al verlo. Jesús nos dice, ánimo, yo estoy aquí, no hay nada que temer. Estoy aquí para realzarte si te hundes en el caos del mundo, en las profundidades del mal del mundo y del mal tuyo propio. Como a Pedro, Jesús nos reprocha nuestras dudas en su poder, en su salvación, en su amor y misericordia. Nos hundimos en desesperación cuando dejamos de fijar nuestra mirada en Él. Cuando en lugar de verlo a Él, al Salvador, miramos hacia los problemas que nos abruman. Esos problemas que nos presenta la vida o en los que caemos por torpeza o por propia culpa. ¿No nos ha pasado a veces ver la oscuridad y no la luz? ¿Darles poder a las tinieblas y no a Dios? La barca de Pedro parece zozobrar. Grande la tempestad. Las aguas del caos han entrado en la cubierta, pero Él está aquí. No es un fantasma, no es una ilusión, es Él. Y cuando lo reconocemos en nuestras vidas, amaina la tormenta. Entra la calma en nuestro corazón y experimentamos el poder de su invencible amor. Queridos amigos, Jesucristo venció y siempre vencerá. Alabado sea Jesucristo.